A lo largo de la historia humana ha habido planes clasificados, movimientos secretos y demás fanfarrias por debajo de la mesa, que caen dentro de lo que entendemos como conspiración. Existen, las hay, las hubo y las seguirá habiendo. Sin embargo, los que han dedicado sus esfuerzos en descifrarlas han caído en el error del martillo. Ese que reza que el que es martillo a todo le ve cara de clavo, desprestigiándose al punto de ser poco menos que un chiste con el nombre de conspiranoicos, que ve conspiraciones y planes malignos en todas partes donde no las hay. Esta gente simplemente ha enloquecido. Y hoy les diré cómo distinguir una conspiración, cómo se fragua y cómo opera, y cuál es la llave para descifrarlas. Cómo estas pueden volverse tan grandes y cobrar vida al punto que ni los conspiradores las entienden, por lo que no es tan frecuente que se usen. Pero primero, ¿qué es una conspiración? ¿Para qué sirve? A grosso modo se puede ver como una cadena para mantener las cosas quietas. Las conspiraciones sirven para dirigir a las masas a un estado o situación determinada para cumplir con un objetivo concreto. Muchas veces para que una persona o grupo de personas obtengan o conserven poder usando la manipulación a través de la desinformación. Una conspiración no puede crearse a base solo de mentiras, pues esas son muy fáciles de descifrar hoy en día. Pero las medias verdades, las falsas noticias, son el arma más peligrosa en el arsenal de los conspiradores. Las conspiraciones no tienen siempre como objetivo cosas tan rocambolescas como tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro. Pueden ser cosas de lo más simples como que tal o cual cosa se venda, que tal o cual cosa no lo haga, que tal o cual persona tenga una posición e innumerables etcétera, de todas las formas y tamaños posibles. Pero como esas no le importan a nadie, vamos por las conspiraciones mundiales, las grandes, las chingonas, las que somos parte sin darnos cuenta. Es bastante difícil plantear cómo trabaja una conspiración, pues ese es su objetivo, no ser descubierta por nadie hasta que sea muy tarde, por lo que iremos solamente por las partes más evidentes y profundizaremos más adelante en este video. La columna vertebral de la conspiración son los siguientes puntos. Toda conspiración necesita de un bueno, un malo, un objetivo, una guía de cómo ser bueno, por lo general muy estricta, y un idiota que se lo crea. Suena muy simple y para alguien con mente de periodista es hasta risible. Pero lo mejor de este mundo, lo que mejor funciona en la vida es siempre muy simple. La gran parte de la gente tiene esta mentalidad que por sí sola no hace daño, pero a nivel de las masas es una enfermedad gravísima. Este término es de los 70s o antes, cuando un periodista era poco más que un chismoso profesional. Pero hoy día, gracias al dinero, Alá, Buda o el Dios que usted tenga, ya hay cuantiosas excepciones en que el periodista sabe de lo que está hablando. Pero volvamos al punto, ¿qué es la mente de periodista de la que estoy hablando? En pocas palabras, se define como un océano de conocimientos, con un dedo de profundidad, saber 1000 cosas y no entender una sola, no saber quién, cómo, cuándo, dónde o por qué. Y esta última es la más importante y la que casi nadie domina. La gran mayoría de la gente elige saber solamente una cosita que pueda presumir y poco más, y así es la forma en la que ellos quieren vivir. Pero así no funciona la vida, Shinji. De hecho, los que piensan así están dentro de una conspiración muy interesante, en la que el mundo conspira para no dejar a la gente ser adulta mentalmente. En la vida real de nada sirve la mente de un niño en un cuerpo de adulto porque es manipulable. Solamente va a seguir a quien le hable bonito y le entregará todo a cambio de nada y puede hacerlo para siempre. Se conspira para que cada día exista más y más gente tan egoísta y con el ego tan increíblemente alto que no crea que puede ser engañado o superado por nadie. Prueba de ello es que la gente crea que el COVID-19 es un arma biológica o de plano crean que es un mito, debido a que eso involucra que como ser humano uno se considera como lo mejor que ha existido, la punta de la cadena evolutiva, que nadie lo puede lastimar a excepción de otro ser humano, cuando este virus es natural y nos ha demostrado lo pequeños que realmente somos. Pero la gente se niega a aceptarlo, tiene el ego tan alto que no se lo cree. Esto lo tuvo que hacer alguien para mí, para que yo me la pase mal, para que yo no pueda salir, para que se caigan mis negocios, para que se desestabilice mi gobierno. Este es el pensamiento de un niño, porque para un niño el mundo gira a su alrededor. Debemos entender que el mundo no es una pinche piedrita flotando en el espacio para un niño. El mundo es todo lo que conoce, todo lo que quiere. El niño al principio de su vida solo conoce a sus padres y ellos están pendientes de él. Y para él así funciona el mundo, así es perfecto.
No importa cuánto crezca, el mundo que conoce no se ve cambiado, solo se reemplazan sus partes. En lugar de ser sus padres, pasa a ser el mundo, el sistema, sus amigos, sus enemigos, el internet. La existencia de este mundo lo hace feliz, y este pensamiento escala en que el mundo solo existe para hacerlo feliz. El mundo está para complacer, y quien no quiera hacerlo no es de este mundo, es malo, no es humano y debe ser destruido. Esta es la mentalidad que hace posible el éxito de las conspiraciones. Esta es la mentalidad que hace posible a la gente ser engañada sin darse cuenta. Como dije, se necesita un bueno con quien identificarse, un malo al que se quiera destruir. Y oculto, donde nadie pueda verlo, está el objetivo. Y quien haya aceptado los dos primeros es el idiota que se lo cree. Si ustedes gustan, puedo hacer un video de cómo alcanzar un estado mental adulto y salir de esta ilusión para que puedan tener una libertad real y no una pintada, pero eso ya será después. El problema de la mente de periodista de los 70s es que es el común de hoy, pues estamos en la era de la presunción. Nadie quiere saber nada, solo quiere presumir, sentirse importante y repetir. Para entender y descifrar una conspiración, la llave maestra para descifrar su verdad es la historia. Y la historia siempre ha sido el patito feo de las materias en la escuela. Es muy difícil tener un maestro bueno de esta materia, alguien que te haga quererla de verdad. Lo que ahora que lo pienso, hace imposible saber si es una conspiración o simplemente mala suerte. La forma de trabajar de una conspiración perfecta es la siguiente. Se definen un bueno y un malo. El bueno es bueno y si no soy yo, entonces me representa a mí, lo que me convierte en espectador y fan del bueno. No sé quién dijo que la historia es compilación de las hazañas de grandes hombres y el resto éramos pendejos vagando por ahí. Pero es en esta filosofía donde se sostienen las conspiraciones, que es la que provee más poder a pocos individuos que ninguna otra. Yo la entendí en este video de aquí arriba por si quieren ir a verlo. Pero prosiguiendo, se define el malo, y son todos los que no dejan hacer al bueno hacer sus cosas, su voluntad. Así que él y todos quienes los siguen son malos solo por ese hecho. Pero ¿por qué el bueno es bueno y por qué el malo es malo concretamente? Exactamente, ¿qué me hacen a mí los malos? La respuesta del bueno es que te valga madre, ¿no? Y si lo quieres averiguar, entonces eres malo. Según los buenos más antiguos, alguien que mezcla plantas para curar males que yo, el bueno, no he curado, no porque no pueda, sino porque a ti te falta fe, es brujo y hay que quemarlo. En tiempos más modernos, ese niño que le gusta aprender es malo, porque no vaya a aprender algo que a mí, bueno, buenísimo, no me convenga, es un nerd y hay que hacerle bullying. Y el pendejo que solo sabe correr y pelear es bueno, porque va a ser un buen soldado que vaya a morir por mis intereses. Hay que glorificarlo, hay que hacer que todos quieran ser como él. La inteligencia, hay que asociarla a la maldad, pues los demonios son inteligentes y pueden hacer muchas cosas. Los buenos solo se dedican a alabar y a obedecer al bueno mayor. ¿Quién es inteligente? Pues resulta que los doctores son los que más estudian, por ende, son percibidos como los más inteligentes. Hay que hacer que tantos malos como sea posible sean doctores y estudiados, y así nadie querrá ser inteligente. Nadie tendrá la capacidad de ver detrás de mis mentiras y engaños y gobernaré para siempre. Estas son las partes principales de la primera conspiración que tuvo éxito a nivel mundial hace más de 1000 años. Y desde hace más de 1000 años ha controlado al mundo, hasta que hace relativamente muy poco tiempo ha estado perdiendo poder. Pero es en esta conspiración que se basan todas las demás, y por supuesto me refiero a la conspiración de Constantino y la verdad unificada. Los más versados en historia ya saben hasta en qué año nació Constantino, todo lo que significó, si el imperio romano estaba dividido o no, si se estaba peleando por ser imperio o república, porque parece que los romanos no tienen otra cosa que hacer. Pero debido a lo explicado antes, me limitaré solo a mencionar las razones por las que venimos aquí. Así que primero un poco de contexto. Nos encontramos en el año que don experto en historia puso aquí en los comentarios. Más de 200 años han pasado desde Jesucristo y había varias sectas que seguían sus enseñanzas de diferentes modos. Puede decirse que cada quien había encontrado un evangelio distinto al cual obedecer, uno según María, otros a Pedro, etc. Estas sectas eran perseguidas,
No se sabe si por ley o por diversión romana, pero el chiste es que no era ilegal perseguirlos. Quizás porque tenían ideas antiesclavistas que no convenían a Roma. Y en plena matanza era difícil que los predicadores sobrevivieran para seguir esparciendo la fe. Pero esta fe tenía que seguir de alguna forma. Así que juntaron dinero para pagarle unos escribas. Paréntesis, en esta época casi nadie sabía leer o escribir, así que este era un trabajo pagado. Fin de paréntesis. De esta forma, los conocimientos no se perderían para siempre si el predicador moría. Esta era la primera vez que las ideas de Nazareno y sus amigos se habían escrito, pues desde siempre esta había sido una tradición oral. Y al escribirse, el mundo cambió. Pese a que se escribiera 200 años después y con bastantes daños a causa del teléfono descompuesto, sumando errores ortográficos que pudiera cometer el escriba y que no interpretaría bien quien supiera leerlos, o de plano, palabras que él cambiaba para ahorrarse un poco de trabajo, pues igual el cliente no sabía leer cómo le iba a reclamar. Súmenlo a distintas interpretaciones de quien lo leyera estando mal escrito, o que se lo den a quien medio sabía leer y le cambia el significado a letras o palabras, dando cosas muy diferentes. La tradición oral seguía por supuesto para evitar estos errores, pero el problema es que las palabras habladas no permanecen demasiado, al menos no más que las escritas, y en plena persecución el riesgo de teléfono descompuesto era algo muy real. En esos años, un general había descubierto esas sectas y aprendió algunos de sus símbolos, y en una guerra por Roma, guerra que iba perdiendo, recordó un símbolo cristiano, una cruz, que pintó en sus escudos e hizo una promesa: si gano esta guerra, haré de esta religión la oficial de todo el imperio. Y qué casualidad tan histórica, si Constantino hubiese muerto en la guerra, o si hubiera perdido la batalla, o si fuese un desgraciado mentiroso como todos los romanos de esta época, este sería un mundo muy diferente. Pero ahora, al salir victorioso, por orden de Constantino, esta religión sería la oficial. Ahora, Constantino había ganado la guerra e hizo ilegal la persecución a los cristianos, y no solo eso, sino que convirtió su religión en la oficial de todo el imperio. Fue adoptado rápidamente, lo que convenía al emperador, pues un pueblo con una sola idea se puede controlar muy fácilmente. El problema es que no había una sola idea, cada quien seguía su propio evangelio, y esto Constantino lo cagaba en tantas maneras que no se pueden describir, así que mandó traer a los hombres más importantes de cada corriente para unirlas en una sola. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene de conspirativo? Es un pinche error en la humanidad, como muchos otros antes que él y después que él. Dio una religión y ya. ¿Dónde está la maldad en eso? Pues si solamente hubiera encuadernado todos los textos de todas las corrientes y los hubiese mandado de vuelta para que cada quien tuviera la libertad de tomar a la religión a su propio estilo, mientras fueran buenos, como debería haber sido, aquí no habría conspiración. Pero aquí fue donde por primera vez documentada en la historia, se reunieron todos los elementos que hoy caracterizan una conspiración. Y ahora que entienden el contexto, puedo detallarles las partes precisas que la componen. Primero, tenemos hombres poderosos reunidos para decidir el destino del mundo que conocen. No necesariamente eran ricos, si fuera así habrían invitado mercaderes, chismosos, influyentes, generales y demás, pero no. Porque estos no son muy poderosos que digamos, porque sí, por muy ricos e influyentes que fueran, no tenían poder, ese poder era prestado. El poder real te lo da la gente. Y aquí va la segunda parte, las conspiraciones no son por dinero, nunca son por dinero, siempre son por poder. Al menos las más grandes y las que más efecto tienen. ¿Por qué? Porque el poder trae dinero. Si tienes primero dinero y luego poder, en cuanto pierdas el dinero, lo pierdes todo. Pero cuando tienes primero poder y luego dinero, por mucho dinero que pierdas, este siempre va a volver. Durante esta junta hubo dos evangelios que fueron de plano omitidos. El de María Magdalena, debido a que el emperador tenía poca estima a las mujeres. ¿Por qué? En primer lugar, porque no las podía mandar a la guerra y no las podía poner a trabajar. Para un general y consecuentemente un emperador, gente que no le puedas dar uso solo está estorbando. Y si no las pasaba por armas para quitárselas de encima de una vez, era por obvias razones. Razones que Constantino asociaba a que era su única función, naciendo aquí el machismo de la Iglesia Católica del futuro, no por mandato divino, sino por la misoginia de la cultura romana. El segundo evangelio descartado predicaba que Jesús no era hijo de Dios como lo entendemos ahora, sino que todos lo somos, solo debemos darnos cuenta.
que este despertar, por llamarlo de alguna forma, era el arte de encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. No necesitabas de iglesias porque Dios está en todas partes. En donde haya personas, ahí está. Y no necesitas párrocos, obispos ni la chingada porque todos somos iguales. Todos somos hermanos. Este era el catolicismo más liberal de todos. Y un general y un emperador no quiere que la gente sea libre por ahí. Lo que él quiere, lo que él conoce es una jerarquía. Una donde él esté en lo más alto y debajo de él solo estén sus perras más fieles y que todos de ahí para abajo se peleen para ser esas perras. ¿De quién era ese evangelio? Se los dejo de tarea. Salvo por el evangelio de Pedro, todos tenían en mayor o menor medida esas ideas de libertad, por lo que este fue el elegido como base. Y complementado por otros pasajes que gustaron al emperador, porque se veía reflejado en él. Podríamos suponer que su pensamiento era: si yo soy el ser más poderoso de la tierra, Dios tiene que parecerse a mí. Debe ser vengativo como yo, debe alardear de su poder como yo, debe destruir a sus enemigos como yo lo hago. Debe querer que sus siervos sean eso, seres ansiosos de servir sin hacer preguntas como buenos soldados. Debe gustarle que lo alaben igual que a mí, y a quienes lo alaben y obedezcan deben tener una recompensa. Deben estar apartados de la chusma que no lo hace, chusma a la que solo le esperan castigos inconcebibles por no alabar ni servir a su Dios. El paraíso para los que me sigan, el infierno para los que no. Esta es otra parte muy importante de las conspiraciones, tienes que separar a las personas. Porque no son personas, solo son buenos o son malos, ya lo dijo Napoleón una vez, divide y vencerás. Este es el aspecto quizás más importante de una conspiración porque es el que le da su poder. Y así se escribió un reglamento riguroso, jerárquico y elitista que dictaba quién era bueno y quién era malo, un reglamento que no dude en él mismo dictó más de la mitad original. Y aún así, como lo vimos al principio de su historia, Constantino era mejor que el romano promedio. Entre algunas de sus leyes se encontraba que por primera vez en la historia de Roma era ilegal secuestrar niñas. Había pena de muerte a los que abusaran de la recaudación de impuestos. Las luchas de gladiadores fueron prohibidas y el domingo fue declarado como día de descanso por primera vez en la historia de la humanidad. Y la más interesante para mí es que los padres que permitieran que sus hijas fueran seducidas eran quemados con plomo fundido en las gargantas. Googleenlo, es real. Este dato tal vez necesite contrastarse un poco con la época romana, pero aquí estaría el precedente de la represión sexual por parte del catolicismo, pues aun cuando el imperio romano cayera, la gente seguiría teniendo miedo a que sus hijas salieran con hombres, dándose los matrimonios arreglados en auge durante la Edad Media y casi hasta nuestros días. Demonios que de aquí salió el incesto, pero eso requiere su propio video para que entiendan cómo fue. Así que vamos a dejar este punto hasta aquí. Siendo Constantino bueno para su época, fue fácil que la naturaleza de querer ser bueno, que yace intrínsecamente dentro de todo ser humano, deseara seguirlo. Y al tener reglas específicas, la gente sentía confianza en que podían seguir ese impulso de sus almas. Y esta es la parte más importante de toda conspiración de poder. Tiene que permanecer buena al menos a primera vista, ya sea porque hace falta excavar mucho para revelar sus verdaderas intenciones, o que se le repita a la gente tantas veces que es buena, para que llegue un momento en que se lo crea. No hay conspiración malvada a primera vista, pues la maldad, la verdadera intención, debe ser oculta. No por nada las religiones con dioses que exigían que los bebés fueran echados a hornos y demás, ya no existan ni haya nadie deseoso de revivirlas. O que los imperios que trataban a la gente como mierda, que es que para hacerlos duros e invencibles y por eso se volvieran elitistas, se fueran quedando sin gente hasta desaparecer. Volviendo con Constantino, para evitarse complicaciones, mandó quemar y destruir a las demás sectas cristianas en una última gran persecución, donde se quemaron y se asesinaron a tantas gentes como se encontraran para dar la ilusión de que la fe fue siempre una y que nadie tuviera las pruebas para negarlo, porque solo hay un camino, solo hay una opción y es la mía. La verdad solo es mía y si existe una verdad real, se destruye, se oculta, se pisotea, se ridiculiza al punto en que nadie la quiera y todos los que la prediquen debe pasarles lo mismo. Piensen en esto un momento. Si Constantino era un monarca que se juntó con el clero para moldear el documento más sagrado de su religión a conveniencia, ¿cuántos reyes a lo largo de la historia no habrán hecho lo mismo?
¿O acaso pensabas que la Biblia se contradice tanto solo porque sí? Esta es otra parte de la conspiración. El bueno siempre gana, ya sea de una forma o de otra, porque el ganador no te va a decir que es malo, no le conviene, y menos si te dice cómo lo hizo, pues siempre se hace con lo mismo que tanto aboga que solo hacen los malos. El bueno siempre tiene que ser el ganador, porque todos quieren seguir un ganador. Ahora, ¿qué les parece si lo aplicamos a la vida real? Solo con imágenes vamos a adivinar unas pocas conspiraciones de poder. Aquí hay un bueno. Los que están con él son buenos, no importa si han sido malos, porque el bueno perdona. No es que le convenga o no le quede de otra, los perdona porque es bueno. Aquí hay una palabra que describe a los buenos. Todos los que caigan en esa descripción automáticamente son buenos. Aquí hay otra que define a los malos. Todos los que caigan en esa descripción deben ser odiados sin importar qué hayan hecho. Y si hay alguno del lado bueno es porque el bueno buenísimo lo perdonó y ahora por eso es bueno. El objetivo es que los buenos y los malos nunca se conozcan estando en paz. Siempre hay que mantenerlos peleando. Hay que convencerlos de que su destino es y siempre ha sido pelear. Porque si un bueno y un malo se conocen sinceramente, se van a dar cuenta que no son buenos y malos, son solo personas. Y eso no puede pasar. Porque si pasa se van a dar cuenta que su miseria es mi culpa como conspirador, solo para que yo conserve el poder. Así que diario voy a recordarles que deben odiarse. Y así todo el poder al final será para mí. Y esas, amigos míos, son conspiraciones y no mamadas. Allá donde se restrinja la libertad de la información, donde salgan enemigos nuevos casi a diario o se te recuerde como relojito quiénes deben ser tus enemigos. Ahí hay alguien conspirando, alguien que quiere obtener o conservar el poder. Y ahora, aquí queda solo una pregunta. ¿Qué vas a hacer al respecto? Recuerden seguirnos en redes sociales y picar la campanita. Ya sin más que decir, yo soy John Ridley, dejen sus comentarios y nos veremos en próximos videos. Y no se olviden de compartir. Hasta luego.